El desierto que rodea Las Vegas guarda secretos. Bajo ese paisaje de montañas áridas y arena interminable que millones de turistas ven de lejos sin imaginar nada, aparecieron cuerpos de hombres que fueron secuestrados, llevados a punta de pistola hasta lugares remotos, torturados y ejecutados. Y detrás de cada uno de esos cadáveres había una misma sombra, una célula de la Mara Salvatrucha, la MS-13, que durante un año convirtió el desierto de Nevada y los caminos de California en un cementerio clandestino. 9 asesinatos, 9 vidas apagadas con una crueldad que estremeció incluso a los fiscales más experimentados. Y esta semana, un jurado federal en Estados Unidos puso fin a esa pesadilla. Si te interesa conocer cómo la MS-13 y las estructuras criminales salvadoreñas están siendo enfrentadas dentro y fuera de El Salvador, este es tu canal. Suscríbete ahora mismo y activa la campana, porque la historia de cómo cayeron estos hombres revela hasta dónde llega el brazo de esta pandilla y hasta dónde llega también la justicia que la persigue. El veredicto se dictó este lunes en una corte federal del Distrito de Nevada. 3 hombres fueron declarados culpables por un jurado tras un juicio que destapó uno de los episodios más sangrientos protagonizados por la MS-13 en suelo estadounidense. Pero antes de entrar en el horror de lo que hicieron, hay un dato que conecta directamente este caso con El Salvador y que muchos pasan por alto. ¿Quiénes son realmente estos 3 hombres y de dónde vienen? Se trata de José Luis Reinaldo Reyes Castillo, de 30 años, conocido con el alias de Molesto, originario de El Salvador, Joel Vargas Escobar. También de 30 años, alias Momia, igualmente salvadoreño, y David Arturo Pérez Manchame, de 27 años, alias Herbie, de Honduras, 2 salvadoreños y un hondureño, todos integrantes de la misma estructura, todos parte de la organización criminal que nació entre migrantes centroamericanos y que hoy es considerada una amenaza transnacional. Para entender la magnitud de este caso, primero hay que entender qué es exactamente la estructura a la que pertenecían. Y aquí aparece la primera pieza clave del rompecabezas, una que explica cómo opera la MS-13 en cualquier lugar del mundo. La pandilla no funciona como un bloque único, sino que se divide en células. Estas células o subgrupos se conocen dentro de la organización como clicas. Cada clica controla un territorio, tiene sus propios miembros y responde a uno o varios líderes que en la jerga de la pandilla en Estados Unidos son llamados shot callers, es decir, los que dan las órdenes, los que deciden quién vive y quién muere. Los 3 condenados pertenecían a una clica específica, la clica Parkview, que operaba en la ciudad de Las Vegas, una célula de la MS-13 incrustada en pleno corazón del entretenimiento estadounidense, funcionando con las mismas reglas de sangre que la pandilla aplica en las comunidades de El Salvador. Y dentro de esa clica existía una jerarquía muy definida que cambió a lo largo de los hechos, porque uno de los detalles más reveladores del caso es cómo se movió el poder dentro de la estructura justo cuando comenzó la ola de asesinatos. Según las pruebas presentadas en el juicio, Joel Vargas Escobar, alias Momia, era el líder de la clica Parkview en Las Vegas hasta que fue arrestado en la víspera de Año Nuevo de 2017. Cuando el líder cayó, el mando no quedó vacío. Reyes Castillo, alias Molesto, ascendió y se convirtió en el homeboy de mayor rango de la clica, es decir, en la nueva cabeza visible de la célula. Pérez Manchame, alias Herbie, era otro de los miembros del grupo. Esa transición de liderazgo es importante porque demuestra que en la MS-13 la maquinaria de violencia no se detiene cuando cae un jefe, simplemente otro ocupa su lugar y la sangre sigue corriendo. Pero para comprender por qué estos hombres mataban, hay que entender la lógica más oscura y perturbadora de la pandilla. Y esta es quizá la revelación más escalofriante sobre cómo funciona la MS-13 por dentro. ¿Por qué un miembro de la pandilla necesita matar para pertenecer a ella? Según la evidencia presentada en el juicio, dentro de la MS-13, los aspirantes a entrar en la organización o ascender dentro de ella normalmente deben participar en el asesinato de miembros de pandillas rivales. A esos rivales la MS-13 los llama despectivamente chavalas, un término que usan sobre todo para referirse a sus enemigos históricos, los integrantes de la pandilla Barrio 18. Es decir, matar no era un exceso ni un descontrol dentro de esta estructura. Matar era el requisito. Era la forma de ganarse el respeto, de subir de rango, de demostrar lealtad a la pandilla. La violencia no era un medio, era la moneda con la que se pagaba la pertenencia. Con esa lógica como combustible, la clica Parkview desató una campaña de terror que se extendió por aproximadamente un año.
Y aquí está la dimensión total del horror, la cifra que convierte este caso en uno de los más brutales atribuidos a la MS-13 en Estados Unidos. Estos 3 hombres, junto a otros miembros de la pandilla, cometieron 9 asesinatos en los estados de Nevada y California. 9. No en una década, no a lo largo de una carrera criminal extensa, sino en el lapso aproximado de un solo año. Y el patrón que siguieron esos crímenes es lo que verdaderamente hiela la sangre. Según las pruebas del juicio, muchas de las víctimas fueron secuestradas por miembros de la pandilla y trasladadas a lugares remotos en las montañas y el desierto, donde eran torturadas antes de ser asesinadas. El desierto que rodea Las Vegas, ese paisaje que parece vacío, se convirtió en el escenario elegido para hacer desaparecer vidas. La secuencia de esos asesinatos, reconstruida por los fiscales, es un descenso progresivo al horror. Y todo comenzó con un crimen que marca el tono de brutalidad de esta quila, el primer asesinato documentado en el juicio. En diciembre de 2017, la clica Parkview dio luz verde a la muerte de un hombre señalado como miembro de una pandilla rival. El 18 de diciembre, Reyes Castillo y otro integrante de la MS-13 secuestraron a esa víctima en el centro de Mendota, California, y la trasladaron a una zona rural. Allí, junto a varios miembros más de la pandilla, la asesinaron utilizando un machete y cuchillos, con una hazaña tal que el cuerpo quedó irreconocible. Ese fue solo el principio. Ese nivel de violencia, lejos de ser una excepción, se convirtió en la firma del grupo a lo largo de los meses siguientes. El segundo asesinato reveló otra de las motivaciones de la clica, una que va más allá de la simple rivalidad entre pandillas. Porque no todos los crímenes fueron por venganza o por rango. ¿Qué otro motivo movía a estos hombres a matar? ¿El dinero o más precisamente el control del negocio de la droga? El 31 de diciembre de 2017, apenas 13 días después del primer crimen, Reyes Castillo, Vargas Escobar y otro miembro de la pandilla dispararon en repetidas ocasiones contra un hombre frente a una vivienda en Las Vegas. ¿La razón? Creían que esa persona estaba vendiendo marihuana en su territorio. Lo vieron como competencia, como alguien que invadía el mercado que la clica consideraba suyo. Y la respuesta de la MS-13 ante la competencia no fue una advertencia ni una amenaza, fue una ejecución a plena calle. Así de barata valía una vida para esta estructura. A partir de ahí, los crímenes se aceleraron con una frialdad metódica, y en enero de 2018, los asesinatos revelaron hasta qué punto la obsesión de la clica con sus rivales del barrio 18 dirigía cada movimiento. El 9 de enero, la pandilla secuestró a un hombre al que sospechaban de haber desertado de la MS-13 para unirse a la pandilla rival, la 18. Lo llevaron al desierto, le dispararon y lo apuñalaron, y su cuerpo apareció 3 semanas después en una montaña cercana a Las Vegas. Poco después, el 21 de enero, secuestraron a otra víctima, esta vez sacándola de un club nocturno. También la condujeron al desierto y la mataron a tiros y puñaladas. Ese hombre había sido señalado como miembro de la pandilla 18. Y lo más perturbador es cómo obtuvieron su nombre, se lo sacaron a una víctima anterior mediante interrogatorio. Es decir, torturaban a unos para conseguir los nombres de los siguientes, una cadena de muerte que se alimentaba a sí misma. El mes de febrero de 2018 fue quizás el más sangriento de todos, porque en apenas unos días, la clica Parkview dejó un reguero de cuerpos que muestra lo indiscriminado que se había vuelto su terror. El 6 de febrero, mientras buscaban a supuestos miembros de pandillas rivales, los integrantes de la MS-13 ejecutaron un ataque a tiros desde un vehículo en movimiento. En esa ráfaga murieron 2 hombres y un tercero resultó herido, pero logró sobrevivir. El motivo: la pandilla creía que esos hombres se encontraban en territorio rival y que podían ser miembros de la 18. No hubo certeza, no hubo confirmación, bastó la sospecha para desatar la muerte. 3 días después, el 9 de febrero, Reyes Castillo, Pérez Manchame y otros miembros secuestraron a otra víctima. ¿La razón de haberlo elegido? Simplemente por su forma de vestir y por un tatuaje que llevaba que la pandilla interpretó como señal de que pertenecía al bando enemigo. Lo llevaron a las montañas y, según la evidencia, lo asesinaron a tiros. Y entonces llegó el crimen final, el que cierra esta secuencia de horror con un nivel de crueldad casi imposible de asimilar. Y este es el detalle que más ha impactado de todo el caso, el que resume la brutalidad absoluta de esta clica. El último asesinato, cometido el 1 de marzo de 2018. Ese día, Reyes Castillo, Pérez Manchame y otro miembro de la MS-13 localizaron a un hombre en lo que consideraban territorio de la pandilla rival.
Lo secuestraron, lo trasladaron a las montañas y allí lo asesinaron apuñalándolo más de 120 veces. Más de 120 puñaladas contra una sola persona. No hay forma de suavizar ese dato, ni hay necesidad de hacerlo. Esa cifra por sí sola retrata quiénes eran estos hombres y de qué eran capaces. No mataban solo para eliminar a un rival, mataban con un ensañamiento que iba mucho más allá de cualquier objetivo pandilleril. Era crueldad por la crueldad misma. Ahora bien, cabe preguntarse cómo fue posible reconstruir todos estos crímenes y llevar a estos hombres ante la justicia. Porque una cosa es que la pandilla comete estos asesinatos y otra muy distinta es lograr probarlos en un tribunal años después. ¿Cómo se construyó un caso tan sólido? La respuesta está en el trabajo conjunto de las agencias de seguridad estadounidenses. La investigación fue parte de un esfuerzo coordinado de un grupo de tarea de seguridad nacional que reunió a distintas agencias federales para desmantelar a la clica. Los fiscales presentaron ante el jurado documentos judiciales y evidencia acumulada durante años. Entre esa evidencia había incluso una fotografía recuperada del teléfono celular de uno de los acusados, Reyes Castillo. Es decir, la propia tecnología que la pandilla usaba terminó convirtiéndose en una de las pruebas en su contra. Cada mensaje, cada imagen, cada rastro digital sirvió para armar el rompecabezas que finalmente lo sentó en el banquillo. Y aquí llegamos al desenlace de esta historia, al momento en que la justicia pronunció su veredicto, porque después de todo el horror, la gran pregunta era ¿qué castigo enfrentarían estos hombres? ¿Cuánto puede pesar la ley sobre quienes cometieron 9 asesinatos? El jurado federal los declaró culpables de una batería de cargos que incluye conspiración para participar en una empresa de crimen organizado, asesinato en apoyo al crimen organizado, secuestro en apoyo al crimen organizado, intento de asesinato y delitos relacionados con armas de fuego. El más señalado de los 3, Reyes Castillo, fue hallado culpable de un abanico de cargos que incluye 8 acusaciones de asesinato en apoyo al crimen organizado, además de múltiples cargos por secuestro y por el uso de armas de fuego. Pérez Manchame fue declarado culpable de conspiración, de 2 asesinatos y de 2 secuestros. Vargas Escobar, el antiguo líder, fue hallado culpable de conspiración y de un asesinato, entre otros cargos. Pero lo verdaderamente contundente es lo que viene ahora para ellos. Y este es el dato que convierte el veredicto en un punto final definitivo para estos 3 hombres. Cada uno de ellos enfrenta una condena mínima obligatoria de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No hay margen de negociación. No hay reducción posible. Por la naturaleza de los cargos de crimen organizado y asesinato de los que fueron hallados culpables, la ley estadounidense contempla para ellos la prisión de por vida sin salida. La jueza federal Gloria M. Navarro tiene programada la audiencia de sentencia para el 10 de noviembre de 2026, fecha en la que se formalizará ese destino. Para 3 hombres que sembraron el terror en el desierto de Nevada, el resto de su existencia transcurrirá tras los muros de una prisión federal. La misma libertad que les arrebataron a sus 9 víctimas es la que ahora pierden para siempre. Conviene, en aras de la honestidad, precisar un detalle sobre el alcance del veredicto, porque no todos los cargos que los fiscales presentaron terminaron en condena, y ese matiz es importante para entender el caso con rigor. El jurado no emitió veredictos de culpabilidad en relación con 2 asesinatos adicionales que la fiscalía había atribuido al grupo. Esto no borra ni minimiza los 9 homicidios por los que sí fueron hallados culpables, pero refleja el funcionamiento del sistema. El jurado condena únicamente aquello que considera probado más allá de toda duda razonable. Además, hubo un 4º acusado en este mismo caso, identificado como Alexander de Jesús Figueroa Torres, quien llegó a un acuerdo con la fiscalía antes de que comenzara el juicio. Estos detalles muestran que detrás de un titular impactante siempre hay un proceso judicial complejo, con sus matices, y contarlo así es lo que da credibilidad a una historia como esta. Más allá del caso concreto, las autoridades estadounidenses aprovecharon el veredicto para lanzar un mensaje claro, y ese mensaje conecta directamente con la ofensiva global contra la MS-13, una pandilla que hoy está en la mira tanto de Estados Unidos como de El Salvador. Las máximas autoridades del Departamento de Justicia destacaron que estos miembros de la MS-13 rendirán cuentas por la violencia atroz que desataron durante su año de asesinatos y subrayaron que seguirán usando todas las herramientas disponibles para desmantelar a la MS-13
y a otras organizaciones criminales transnacionales. Desde la Fiscalía del Distrito de Nevada se remarcó que estos hombres llevaron a cabo una campaña de terror marcada por asesinatos, secuestros y brutalidad, y que su reinado de violencia terminaba con este veredicto. Son declaraciones que reflejan una postura cada vez más dura contra la pandilla, en sintonía con lo que ocurre al sur del continente. Y es precisamente ahí donde este caso ocurrido en el desierto de Nevada se conecta de forma profunda con El Salvador, porque hay una realidad que este juicio deja al descubierto y que es fundamental entender. La MS-13 no es un problema de un solo país, sino una estructura transnacional con raíces salvadoreñas. La Mara Salvatrucha nació hace décadas entre migrantes centroamericanos, muchos de ellos salvadoreños, en las calles de Estados Unidos. Con el tiempo se expandió, se ramificó y echó raíces a ambos lados de la frontera, exportando su cultura de violencia, sus códigos y su brutalidad. Los mismos rituales de iniciación basados en el asesinato de rivales, la misma obsesión con la pandilla 18 como enemigo a exterminar, la misma jerarquía de palabreros y homeboys que se ve en las clicas de El Salvador aparecieron replicados en una célula operando en Las Vegas. 2 de los 3 condenados son salvadoreños. Es la prueba de que la sombra de esta pandilla se proyecta mucho más allá de las fronteras de El Salvador. Ese vínculo explica por qué un caso así resuena con tanta fuerza para cualquiera que siga de cerca la lucha contra las estructuras criminales salvadoreñas. Porque mientras en El Salvador el Estado desmantela a la MS-13 con capturas masivas y megajuicios, en Estados Unidos la misma pandilla enfrenta el peso de la justicia federal y el resultado es el mismo. El cerco se cierra. En los últimos años, El Salvador ha llevado adelante una ofensiva sin precedentes contra las pandillas, con decenas de miles de detenidos y con procesos judiciales que buscan condenar a los cabecillas históricos de la MS-13 y de la 18. Al mismo tiempo, del otro lado del continente, casos como el de la clica Parkview demuestran que las autoridades estadounidenses también han intensificado su persecución contra la pandilla. La MS-13, que durante años pareció intocable y capaz de operar impunemente en 2 países, se encuentra hoy acorralada en ambos frentes. Y cada condena en Nevada o en San Salvador es una pieza más de ese mismo cerco. Entonces, ¿qué queda después de un veredicto como este? Y aquí está la reflexión final, la que va más allá de estos 3 hombres y apunta a lo que su caso significa para el futuro. La certeza de que ni la distancia ni el tiempo garantizan la impunidad. Los crímenes por los que fueron condenados ocurrieron entre finales de 2017 y principios de 2018. Han pasado años. Los responsables probablemente creyeron en algún momento que aquellos cuerpos enterrados en el desierto jamás los alcanzarían. Pero la investigación siguió su curso, las pruebas se acumularon, los testimonios se reunieron y finalmente en 2026 un jurado los declaró culpables. Es el mismo patrón que se observa en El Salvador, donde crímenes cometidos hace más de una década están siendo resueltos y castigados. El mensaje a ambos lados de la frontera es idéntico. Para los miembros de la MS-13, el pasado ya no es un refugio seguro. Esa es, en el fondo, la verdadera historia detrás de estos 9 asesinatos en el desierto de Nevada. No es solo la de 3 pandilleros condenados a prisión de por vida. Es la historia de 9 vidas arrebatadas con una crueldad extrema por una estructura que hizo del asesinato su forma de existir. Es la historia de un desierto convertido en cementerio y de una justicia que años después devolvió el nombre y la dignidad a las víctimas al señalar a sus responsables. Y es sobre todo un recordatorio de que la MS-13, esa pandilla nacida entre salvadoreños y expandida por el mundo, enfrenta hoy un cerco que se cierra sin importar en qué país opere, porque la brutalidad que exhibieron en las montañas de Nevada es la misma que sembró el terror en las comunidades de El Salvador, y contra esa brutalidad la respuesta empieza a ser la misma en todas partes: la cárcel de por vida. Si esta historia te mantuvo pegado a la pantalla hasta el final y quieres seguir conociendo cómo la MS-13 y las demás estructuras criminales están siendo enfrentadas dentro y fuera de El Salvador, suscríbete al canal, activa la campana y déjanos en los comentarios qué caso quieres que investiguemos a fondo en el próximo video. Porque mientras esta pandilla siga dejando su rastro de violencia en cualquier rincón del mundo, aquí vamos a seguir contándolo todo sin adornos y sin miedo.